Hola, gentecita, ¿qué tal? Perdonen la tardanza, pero estaba terminando de meriendar porque para variar lo dejo para última hora. Muy que buenas. me entretuve jugando al Honkai, ¿vale? Y al final no he podido estar tanto como me gustaría porque en mi día libre me tocó trabajar, viva ser autónoma. Entre eso y otras cosas, al final no me ha dado mucho tiempo nada. La merienda es la más importante. Sí, buah, qué rico estaba. Me Joder. había traído mi madre unas tortitas, bueno, panqueques allí en Latinoamérica y estaban muy buenas, la verdad. Yo mi merienda son una taza de café, porque es imposible merendar con el hambre que tengo ahora. Bueno, de todas formas, a ti el dulce no te va mucho, así que... No, a mí el dulce y eso... Soy tu fan, fírmame la espalda. Bueno, si quieres te hago un tatuaje. Eso era de la película. Oh, si pasa la escena que si no te spoilea algo. No, esto es spoiler, vale. O sea, no es spoiler, es como el típico tráiler, pero mejor que lo veas ya cuando avance. Ya lo veremos Sí. en ese. Pues nada, hace unos meses terminamos con el primer Metal Gear y quedamos en que supuestamente era recomendable no dejar demasiado tiempo entre un juego y otro. Así Sí. que aquí estamos de nuevo, esta vez para hacer el segundo jueguecito. Volvemos con el modo sigilo, modo berserk en este juego. A ver qué tal se me da el tema del sigilo, pero bueno. Si te cuelgas de una barandilla y haces 100 abdominales, tu resistencia será más alta. Sí, eso es cierto, pero eso son curiosidades. Vamos a estar ahí 5 minutos haciendo abdominal. Ya digo, tiene varios easter eggs, tendría que haber informado, pero bueno, a ver qué tal esta primera parte. Sí. Nunca he visto un Metal Gear. ¿De qué van? Cosas de infiltración y armas nucleares, armas muy peligrosas. Hablando ahí de juegos, suerte, y escuché algo de clones y algo así, ¿no? Ah, sí. Y... Sí, pero básicamente un juego en plan sigilo, eres un... Bueno, ¿eres un militar? No, Tú eres un agente, más bien. Sí, y bueno, y es verdad, traidores, ¿no? En el primer juego dice todo me La trae. verdad. Muchos plot twists, efectivamente. Sí. Y garganta, Este ¿verdad? Definitivamente le diría una infiltración de Kojima que es muchos plot twists y cosas originales. Sí. Bastante. Muchas gracias, Howler, por los bits. A ver, me voy a... Estaba esperando a que hubiera un mensaje, por eso me he quedado callado. Sí. Muy Es que buena, sí ¿no? que puso, creo que es un icono el que ha puesto, Sí, pero es que, del bueno, pelín. a partir de 10 bits sí que leía. O sea, que al ser un emoji supongo que no lo ha leído. No sé. Eso se ha bugueado, que no sería extraño. Pues nada, vamos a irle dando, ¿no? A ver qué tal se nos da. Por cierto, aunque aparezca en inglés, el juego está en español, ¿eh? Sí. Tanker Plant. ¿Esto? Plant. ¿Sí? Este después lo explicaré para el que no lo sepa. Yo sé lo que es. Sí, el Que le primero, doy sí. a Tanker Plant, Tanker o Plant. Sí. ¿El primer? Es que no sé qué es esto. Selecciona el primero, ya te explicaré. Después más adelante. Vale. Normal, por Sí. favor. Si el tipo 2. El 1 no. No, el radar aparece incluso durante visión e intrusión. No aparece durante visión e intrusión. Pues esto es como el primer juego. Sí, como el primer juego, sí. Y el 2, Sí, no el aparece. último es el valiente. A ver, modo difícil no, gracias. Esta historia es pura ficción. Cualquier similitud con personajes, grupos u otras entidades es mera coincidencia. 2 years ago, we had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. No, olvidado nombrar Metal Gear, que es un robot lanzando. Ah, sí, el nombre del juego. Y sí, aquí ya no hay voces españolas. Bueno, pongo una predicción ya. Joder, empezamos bien si ya hay una predicción. Sí, como va a haber tiempo. Así que. A ver. ¿En este juego conoceremos a Garganta Profunda? Me parece que no, ¿eh?
Por cierto, no sé qué tal estará el volumen. Si según avancemos notáis que está muy alto, muy bajo o lo que sea, me decís. Sí, bueno, ahora mismo solo suena. No, por eso digo, ahora mismo no hay mucho, pero cuando haya más música o gente hablando y tal. Vaya película, persona caminando por un puente. ¡No! ¡No lo tires! Gente guarra. ¡Oh no! ¡Snake, no! Aún tenías mucho por lo que vivir. Tenías que salir con tu novio Otacon. Este man sí que va full sigilo. ¿Voy a poder usar eso en el juego? No, ¿verdad? Claro. Suena el Mario cayendo, ¿verdad? Habría quedado muy bien un Mario cayendo ahí. El novio lo motiva a realizar esto. Oh, mira las piruetas que da. Hola, MK. Ah. La destransformación del modo sigilo no es muy sigilosa. Pikachu impactrueno. ¿El rayo eso es una referencia a Terminator? Con los rayitos eso, cuando aparece en un lugar. Puede ser. Ah, mira, el tipo este. ¿Cómo se llamaba el tipo ese? Se me ha olvidado ya. Revolver Ocelot. Eso, me sonaba que tenía algún nombre así en plan arma o algo así. Pero... Se estará empapando el pobre. This is Snake. Ah, mira, el novio. Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed. I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Ah, qué bien. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method, we don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontation. A ver. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world.
It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry. Lo ideal, I know the sí. drill. We're not terrorists. Pero no lo que ocurrirá. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Ah, mira. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. O sea que no It's a mato. little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Eso suena muy. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Le da igual. Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. Hazle un panty shot. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty... ¿Y por qué no puedo usar el modo invisible aquí? Are you sure of this intelligence? Si no se ve en modo fácil. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No Pero he llegado hasta aquí usándolo. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. Se están hinchando a hablar, ¿eh? Ya te he dicho, por eso hay que tomar tranquila. Vaya. Bueno, adiós el sigilo, supongo. Estos sí saben usar el sigilo. Sí. Vaya. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Adiós. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. Y yo voy con un tranquilizador de mierda, ¿sabes? No hay que Tú matar. tan sigilosa y viene este man a joderlo. Está buena la peli. You sure? No Marine barber touched that head of hair. Chan, chan. Creía que era una peluca por un momento. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Prefiero el sigilo de Adri, que eso no ser sigiloso. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? Vaya. All right. I'll do my best. Otacon ya sabía que yo soy piromano. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12.
How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140. Ahora es el novio el que nos guarda el juego. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Ya puede ya más abajo. Hello. Push the action button near a scalable railing to hang off the other side. This is called hanging. You can use it to move around, hide, and even maneuver around an enemy's back. You can move the left stick or use LT and Aquí se va a caer, Adri, left seguro. and right while hanging. When you're ready to pull yourself up, just push the action button. Se va a again. equivocar. Son muchas A grip cosas. gauge appears below the life gauge during hanging. The grip gauge indicates how tightly you're holding on, and steadily Toca decreases R1 y as R2 long as mientras you're está hablando in otra cosa. hanging mode. When the grip gauge What? goes to zero, you won't be Toca able to R1 hold más. on anymore. You need to hoist yourself up before you fall off. Toca R. While hanging, to jump down straight below. If the ground is too far ¿Qué es below, eso? you'll lose some Ahora life. te lo In some explico. places, you Es won't verdad. make it at all. Be careful of that. You got to joking. Bien, R1 y R2 son pensamientos internos de la conversación que tiene actualmente el personaje con el codec. Y R1 Ostras. es positivo y R2 es negativo. Por eso, pero puede cambiar. Eso, tontería. Además, también con el joystick puedes mover la cámara del personaje. Vale. De cada cara. Por ejemplo, puedes moverlo. Snake? Ahí está. Sí. Guarda. No. Sí, parecía un gato vomitando. La tilde del sí estaba al revés. Snake, you of course know the saying, Hola. one for all for Espera, ¿tú también me vas a venir con refranes? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book. Tomando Parece a un café. gato It vomitando. means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Como tú te pones a spamear y no te tomas en serio la conversación. Ya. Meryl es un tema prohibido frente al novio actual. No se habla de la ex tóxica. Venga, bueno, el primero es si te pillan Quédate. fuera. Hasta que entres en el barco. A ver si te pilla. Espera, es que necesito hacer malos controles, gente. Cuadrado. Es como ahí. Y si sueltas esto. Alguna vez tendrás que soltar el botón toca dos veces. Si tocas rápido R2 se quita el arma. R2 rápido. No. R2 rápido. Le estoy dando R2. Y hace Pues esto. quita la cámara. Quita la... Ah, bueno, yo. Uy, había gente ahí. Y sí, también Que tiene no quiero agacharme. los cigarrillos, venga. No, este no recordaba que costaba un poco hacérselo con los controles, pero bueno, eso ya se acostumbra. Mira, aquí hay amor. Voy a estar agachándome todo el rato porque... Vamos a ver. Igual, puedes colgarte la barandilla también, del barco. Esto va a acabar mal, ¿verdad? Sí, sí. Cuando entre en interior ya te explico. Mami, a la derecha hay algo. Voy a estar agachada. Es que da la sensación de que Mira. puedo avanzar agachada y parece que no es el caso. Puedes Ay. apuntar y andar, ¿sabes? Y disparar. Ah. Sí. Saca el arma. Ah, vale, claro, tienes. Pero no puedo caminar, ¿qué no? Sí, si toca, suelta lo del primera persona. Puedes como cuadrar y X pulsado. El X es de abajo. Ah. Y muerte. Y ahí de pum. Tienes que darle, te recomiendo darle la cabeza. Dale. Bueno. Bueno, haber perdido la apuesta. Yo no sé qué esperaba. Pero ¿alguno esperaba que fuera a salir bien esto? ¡Oh! Gracias. Sí, Gilo. Le he dado! Pero la cabeza instantáneo. Ya dijo que depende de la extremidad que le des. ¿Ves?
El cuadrado, si te pones quitando el arma. ¡Oh! ¿Le puedo tirar al agua? No, pero si lo suelta y lo suelta muchas veces se levanta el tipo. Creo que puedo. No. Creo que el otro te dará munición a lo mejor si lo suelta. Algunas veces te lo dan. El enemigo. El 18% confiaba en tu sigilo. Yo muy alto lo veía. Yo no voy a confiar en el primer intento de todo el juego, la verdad. Me sabe mal decirlo, pero vaya narga se gasta Snake. Creo que se dijo desde del primer juego que se iba a ver lo de la narga. Lo siguiente. Hombre. También te puedes apoyar en una pared y mirar lo que hay al otro lado de la pared. Eso. Vas en rutina de ejercicio. ¿No hay nadie? Oh, sí. ¡No! ¡Le he dado 7 veces! Pero, ¡Joder! ¡La tapa un montón de hacer efecto! recuerda que tienes puñetazos. Si le derriba un tío de mientras... Bueno, va a venir uno con tu amigo. A mí mismo. Sele. Sí. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Sí, se puede matar, pero solo por una barandilla. No digo. Ah, mira, arriba, arriba hay algo. Arriba a la derecha hay algo. Ah, vale, sí. Venga, abajo hay algo también. Métete si quieres en la puerta. Mira cómo roncan. Sí, el sigilo era hasta que entrases por una puerta como esta. Que también puede entrar de la izquierda. Bueno, no iba a haber pasado. Yo aquí dejo ya a Adri a su ritmo. No es más fácil dar una patada a la puerta, a esa puerta dar una patada, que tener unas piernas muy fuertes. Sigue pegado en la pared. Sigue estando ahí, lo puedes ver. En la cabeza. Ahí. A mimir. ¿Me da algo? Sí, a ver, suéltalo. Ole. Ventas. Supongo que veo que entrena. Voy a mirar antes el... Bueno, dice que dura hasta ahora, pero en verdad es minutos. ¿Este era el otro sitio por el que puedo...? Sí. Bueno. No sé si había algo más abajo. Si quieres mira mejor abajo. Por una curiosidad. Y sí, esto pasa como el otro. Si te matan, me empiezas desde la transición. Mejor, los pateros puñetazos. Sí, los pateros puñetazos es mejor para Chris. No viene mal de pegarle un tiro y después tío derribarlo a puñetazos y se queda dormido. Es otra manera. Ay, venga. Bien. Atrás, Bueno, sí. sí. Mira, ¿Qué hay? aquí. Vale. Métete en esa taquilla. Vale. Y habla con Otaku. Llama a otro. A ver. This reminds me of when we first met. Rememorando cómo se conocieron. We're equal now, huh? Not unless I wet my pants. That's a low blow, Snake.
Snake sale del closet. Y puedes meter el cuerpo dentro si quieres. Hasta aquí ya. A ver, vamos a hacerla. Y esta parte es más para tutorial, para aprender, porque después ya se Sí. Qué bonita forma de conocerse y formar una relación, ¿no? Vale, ¿El triángulo a lo mejor era? ¿O sí? ¿O hay que tener la puerta abierta era? vamos a probar. Ay, ala. A mimir. Vale, creo que aquí abajo no hay nada más. Recuerdo de cuando... Ah, sí, lo del otro. Recuerdo de cuando estaba en el closet ambos. Madre mía. Hombre. ¿De acuerdo? Sí, se puede apuntar sigilo. Sí, hay varias cosas, pero todo a su momento. Sí, sí. Aún me tengo que hacer a los controles. ¿Sí? Una pena que eso sucedería con una pistola normal. Vaya. ¿Y puedo pasar sin que me pille? Sí. ¿Agachada o algo así? No, agachada no. Con la pared. Pegada en la pared, vale. Aunque recuerdo Hola. que Adri consiguió pasar muchas cámaras agachadas. Yo no, eso no tenía ni idea. Sí, la verdad es que sí. Le sabía los cheats. Ah, mira, me han dado. No quería entrar, solo quería agarrar eso. Otro era el armario. A ver. Apenas lo estoy viendo y la nalga del Snake están bien formadas. Todo mirando las nalgas, no me importa. Sí, la verdad es que sí. Uy. ¡Joder! A dormir. Ah, vaya. Así la cámara. Rip. No. Se me olvidó poner sigilo, pero todo el mundo lo esperaba. Uy, creía que no me habían visto. ¿Cómo me curo? Y si lo tiene equipado, no te mato. Creo que voy a morir. A lo mejor sería buena idea. ¿Se han dormido? Ah, sí, mira. Cuidado con la cámara. Sí. La mejor espía. No confíen en Adri como espía. No. Normalmente creo que lo del esfuerzo no te dan nada. Tipo esto. Que te echarle contibalas. Vale, para pasar esto tiene pinta de que voy a tener que lanzar la granada, ¿no? Sí. No, es que la cámara ha visto el cuerpo, va a venir más tipo. Bueno, ¿No has eso es leído? lo que hay. Ya, pero tengo que pasar, ¿eh? No, pues por otro lado. ¿Qué otro lado? A la derecha hay otro camino. En el mapa. Ah. Pero se me estaban llamando. Pues, A ver, no. ve por abajo si quieres. Snake, Eh. wait, don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Vale, se refería ahí abajo, ¿no? Ah, sí, mira, ahí se ve, vale. ¿Has visto lo que has cogido?
Vale. No, el otro. Ah, pistola. No, No. el otro. Hay otra cosa que coge. Pues toca el L2. Ah, la caja. No me había fijado. Ya está, ya tenemos el mejor objeto del juego. Ah, aquí me quedo. Uy, uy, me acerco mucho. No sé cómo. A ver. ¿Qué había dicho que usaba para esto? El método habitual. ¿Fumar? No, bueno, puede usar fumar si quiere, pero. ¿Cuál es el método habitual? Te comentó extintor. Ah, pues lo tengo que dar desde aquí, ¿no? O ese, ¿no? Oh. De esta forma, con estas armas no puedes hacer nada, ¿no? Ah, sí, está eso. En verdad. Ahí hay un objeto, pero creo que no merece la pena. No. Este es el Collection último, no la de PlayStation 2. El que sacaron con los 3. So it is the Kasaka. Russian choppers. ¿Cuántos tipos van a invadir un sitio donde hay 18 personas inofensivas? Ya. Helicóptero, lástima que ninguno sea de Mark, el del Resident Evil 4. No, Mike era. Mike, Nuestro era amigo Mike. Mike. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Gente muerta. Tengo la sensación de que te has harto un arma. Ah, esto no lo hago. Sí, por estar mucho en el exterior. Eso te pasa por ir empapados, ¿no? La verdad, esto es aún. A lo mejor sí debería de coger eso. No, eso es munición para el USP, pero tú no tienes el arma. ¿Y dónde está el arma? Pues debe estar en otro lado. Si vuelve abajo había una puerta más que no miraste, quizás. Snake! Snake! No ha pasado nada. Ay, menos mal que te he autoguardado. Vamos a llamar a Otakon. Time to save? Ay, Dios.
Okay. There's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the Me he dado deeps. cuenta. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. Pero shiny. ¿Vas a jugar el 3 o vas a esperar al remake? No sé. No lo sé, pero primero hay que acabarse este. Me está haciendo fotos todo el rato bajo cuerpo. A ver. Vale, tengo una cosa. ¿Dónde está la USP? No sé. ¿De dónde me...? A ver, tal vez se pueda evitar una muerte por explosión, llamadme loca. A la izquierda, ve a la izquierda. Creo que el camino a la izquierda es otro lado. Ah, es que no puede ir. Es que tiene que ir directo. Ah, si ve por abajo a la derecha. Este no, ¿por qué no me lo giraste todo? A mí se ha levantado el tío este. Lo busco. Esto no. Ay, tío, no me hago los controles. A ver, no quiero que me vea. Uy, aquí podía entrar. Ah. No. Ay. Ah. Adri Pro. Uy. Me sale. Vale. ¿Dónde estoy? Bueno, voy a mirar el otro sitio. Te saltó una relación. Bueno, no creo. Adri creo que lo sabrá. El detalle es el detalle de jugar muchos juegos con todos con controles diferentes. Siempre se lía jugando uno entre otros. Sí, sí me pasa, sí. ¡Me ha visto otra vez de la pared! Deep. Uy, sois muchos. Yo creo que mejor muero. Mátenme. Muerto. Bueno. Lo siento, Tacón, te vas a quedar sin novio muchas veces. Ah, bueno, al menos se me ha guardado esto. ¿Le he dado? Vale, pensaba que no. Hola, Adri, ¿qué tal estáis? Bien, intentando hacerme los controles de esto. Joder. Ración. Bueno, al menos raciones va a tener Adri de sobra. Y esto supongo que es cambiar de mapa. ¿O es por donde viene? Uy. ¿Tiene bichos? Mosquito. ¿Que está sucio? Espérate, que no quiero que me vea. RIP. ¿Dónde está la USP esa? Ya, a lo mejor está más, un poco más adelante, pero bueno, ya te ha servido para registrar este sitio.
Y te hace mejor los controles. Es que digo, puede que esté un poco más adelante, es que no me acuerdo dónde estaba. Bañese otaku. Aquí había algo. No puedo entrar. Ah. Entiendo. Entiendo. A lo mejor no lo miro mucho a ver si me marcan esto como para mayores. ¿No había alguna curiosidad de esta de mirando o algo así? Kojima. Snake. Vale. Desde este lado no se ve. ¡Ey! Ah. Si tú puedes, si tú apuntas, sales directamente de la esquina. Cuando, bueno, espérate. No me refería a eso. Menos mal que está ciego. Ay. ¡No! Tiene demasiado. Puedo usarlo, ¿no? Porque tú no tenías la vida entera. No lo sé. Ah, no. Adri bien curada. Adri ya está una pro en los headshots. Ah, bueno, supongo que la puedo poner en otro sitio. No, Yo creía que me lo iba a llevar. Vale. Ah, vale, que salió afuera. sí, hola, hemos vuelto al principio. Ah, Vuelve dentro ya, ya es mejor. Vuelve al sitio donde estabas antes, al principio. Pues supongo que ese tiene más adelante. Yo no fui. así que es donde fue. La estrategia de cuando rompes algo lo dejas igual para que el siguiente lo rompa, entre comillas. ¿Qué? Pues no estaba yo intentando abrir las cosas. Es que pensaba, claro, es que hay algunas puertas que se abren directamente y otras que tienes que darle tú. Uy, este está a punto de... Veo que ya empezaron con Metal Gear 2. Esto es un avance gráfico con respecto al 1. Aquí Snake está bien constituido. Y me alegra haber cambiado el horario los sábados de trabajo. En este caso hay que ser puntual porque Metal Gear 2 es en verdad un juego anterior. Realmente sería Solid 2. Porque si son dos juegos distintos. Ha vuelto al principio, la primera puerta de todas. Vuelve dentro. Es que no sé dónde tengo que ir. Vale, vuelve arriba del todo. No me ha Vuelve, visto de nada. ¿en el camino verdadero donde estaba antes? Uy, Donde encontraste un montón de muertos arriba. Es el camino verdadero. pero ahí había otro camino. Sí, ahí había otro camino. Entonces, ¿por qué me dejaste volver atrás? Ah, no, te dejé tú por si querías registrar más atrás. Yo no te dije nada. Te dejo a ti, divertido. No. A mí, y además, a Adri eso le sirve para manejarse bien los controles. Esta es una experta. Ti, 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 ti. Ostras, que ya han despertado todos estos. Espera, ah sí, sí puedo entrar aquí. No Está sé qué abajo. ¿Qué haces ahora, Otaku? Snake,
Get yourself out of sight now. Enemy search parties. No me jodas. It's a clearing. These aren't sentries you're dealing with. They're searching for you. Ahora te lo And they dice, know ¿eh? you don't want to be found. You can't make some feeble attempt at concealment. Eso por meterlo en la caja. Completely hidden in some place they wouldn't Toca R2. search. Ay, falta. Voy a hacer eso tacón por las obviedades. Mira ahí, cámara ahí. Uy. Ay, es verdad, se estará tapando mi cámara. ¡No! Tu caja, adiós. Otra la super llave. La caja está abajo. Ya no puedo ahora, Onion. Ah. ¿Por qué echa harina? Pega puñetazos. Bueno, así toca. Ahí, golpea. La pobre caja. Mira, me viene hasta bien. No le ha pasado nada, gente. Caja senpai, me fallaste. ¿La he agarrado al final? Sí, la ha agarrado. Ah, sí, vale. Creí que la había perdido por un momento. Vaya, no tengo ahora mismo todo. Uy. Uy, ve para abajo corriendo, agachado. Venga, corriendo. Venga, me sube la escalera mejor ya. No se ha visto. Los lateral, los derecha abajo lateral. Los caminos. No. La caja es el Ultimate Sigil. Ya no. has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Ah. You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Bueno, habrá que matar. Tiene un horrible acento alemán. Freeze! Pues es rusa, supuestamente. Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. I said don't move. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around.
You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Un puto cuchillo pistola. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. What the heck? Para quien no lo sepa, Spetsnaz son las fuerzas especiales rusas. Por eso lo ha dicho. Aunque a lo mejor después lo explica. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. No sé a dónde estoy apuntando. Ajo, creía que estaba agachada, ¿vale? Se me ha ido la pena. No le he dado ni una vez. No, ¿la ha disparado? ¿Cómo que no he disparado? No la ha disparado todavía. Que sí he disparado. Ahora sí, ¿lo ves? Ahí viene. Ah. Ay, mi puntería, mierda. Esto le ha servido para darse una vuelta después de todas las raciones. Combate épico. Estoy aprendiendo. Sí que no veo. ¿Cómo dispara ella? ¿Cómo puede disparar si tiene primera persona? A ver, ¿dónde puede disparar? ¿Cómo que dónde puedo disparar? Le disparo. Si no, llama al novio. ¡Novio! Snake, she's shooting at you from behind the No me jodas. She can see you, but the tarp's completely blocking your view. You haven't got a prayer like this. Do something about that tarp. Ya está. Entre la tela, sí, esto es como alguien pensó. Agujerear la tela disparando. Le digo, la madre mía. Esto ya está a otro nivel. Venga ya, y le he dado. ¡Ven, cómo me está dando! El escudo supremo, la lona. Me pregunto si le puede dar incluso a través de la lona. Si sabe dónde. Estoy viendo dónde está. No veo dónde estoy disparando. ¡Le he dado el brazo! ¿Puedes dejar de moverte, por favor? ¡Bien! ¡Ha ganado! Bien, no ha sido patético ni nada. Un combate ha estado igualado. Bueno, ya está. Es muerta la embarazada. Full epicidad. No sé cómo le puede afectar tanto tranquilizante al bebé.
Sonríe Snake para la cámara. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. EE? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Ya tiene la pistola, ese era. Sí. Sí, los GRU... Mira, está dormida, ¿lo ves? Y GRU es el nombre del alto mando de las fuerzas especiales. ¿Qué es eso? La placa. Esto es un tipo de coleccionable que existe en el juego. Que si tú apuntas un personaje por detrás y le hace que que baile, le digo yo, que se quita, te da su placa. La placa está de un militar. No sé cómo se llama esto. Es un coleccionable que sirve para obtener como lo de camuflaje óptico. En este caso creo que eran pelucas. Sé que estas cosas no lo vamos a tener por curiosidades, pero cosas de munición infinita y todo esto. Adri. ¿Qué? Se queda porque vas arriba. No sé, por si había algo. Ah, vale, vale. Bien, bien. Estoy explorando, Onion. Ah, mira, a la derecha hay algo, ¿no? Sí. Aquí había algo. ¡Oh, bien! Las gafas térmicas. Creo que en el primer juego no encontramos nunca las gafas térmicas. ¿Era esa? Sí, nunca lo encontramos. Pues, Pues, me marea un poco esta visión, la verdad. Sí, desgraciadamente nunca conseguimos eso. Todo el mundo decía, usa las gafas térmicas. Y dice, ¿qué? ¿Qué gafas? Sí, usaré esas gafas térmicas que tengo aquí ahora mismo. El tacón no se confesó. Es el rey del mundo. Yo sé que todo cuando Uy, va a dar otra vuelta. Sí. ¡Hola! ¡La vida tuya! Vaya mierda de mi me lo he soltado. Bueno, cosas que pasan. No estaba planeado. Y además ya puedo usar para la ofensiva y para matarlo. No se lo necesita. Sí. Así no te molestan después. Caja mojada.
Sí. Entiendo. Sí, esto existe. ¿Y qué? ¿Para qué sirve? La caja mojada. Tiene su utilidad. El coleccionable, ¿no? Hay que reunir todas las cajas. Otro lado, caja mojada. Mojada senpai. A ver. Sí, no tiene silenciador. Oh, claro. Sí, pues se puede colocar un silenciador que no tiene. Sí. Para que se vea más realista en la lluvia, supongo. Sí, eso puede servir la caja, una utilidad. Ahora sí hay que volver abajo. A ver si puedo, bueno. Sí, si dispara a lo explosivo también ocurre sorpresa. Supongo. ¿Eh? Uy. No me han visto. No ha pasado nada. Ups. Sí, ahora debes poder ir a un sitio nuevo. No... ¿Sitio no? Sí, claro, que está volviendo atrás, así que un sitio debes poder ir. No me acuerdo. Hoy no hubo cabo. Sí, hubo cabo. Adri sí fue confiada. No hubo cabo. Sí, hubo, sí. Muchas personas, claro, nunca coge el código inmediato y pasa para adelante corriendo. Y se come el explosivo. Adri ya estuvo avisada, es el caso. Vale, ¿a qué sitio no? Puede que sea ahí dentro, No, habla con Otacón si a lo mejor te dice algo. Ah, claro, el novio. Hey, Snake, you found a handgun. It's Sí. a decent one. USP. The USP fires real bullets, not the knockout rounds the M9 uses. You know that, right? The USP isn't equipped with a suppressor either. If you fire it when there are enemies nearby, they'll probably hear it. Keep that in mind. Having the USP will make combat easier, but being undetected is still the best way to go, okay? Bueno, ya que estoy, vamos a guardar también. Oh, you need to save? Just a second. Another Chinese proverb. A ver. Those who look to the heavens prosper. Those who defy it are no more. You know this one? The meaning here is... Hold on a sec. That you can only survive as long as you're a part of the natural order of things. You remember pre-ripped jeans? Manufacturers thought that just because people loved old, broken-in jeans, they would want to buy new jeans that looked old. So they purposefully... What do jeans have to do with nature and order? Denim should fray and rip on its own, naturally, right? Some designers tried to go against that and no one bought them. The earnings report from that fiscal year is enough of a proof. Earnings? Madre mía. Dile que sí, así aumenta su cariño por ti. Que sí, cariño, todo va bien. Pobre. Ay. Aquí abajo había más balas. El tío sucio. Ah, pues, espera. No le dispares. Ponte muy pegado a él. Quítate el arma. Para que no dispare. Vale, ponte muy pegado a él y apúntalo con el arma. Ponte con el arma. No, vale. Bueno, no era lo que planeaba, Le pero... reventa el cuello, bueno. F. Adiós la mosca. Adiós, otaku. Ah, mira, tiene una narración al otaku. A ver, ¿qué está aquí Efectivo. mimiando?
Snake, ja. A ver, intenta abrir esa puerta, a ver si se puede. No se puede, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Ahí. A ver. Espera, te iba a decir que si la pones delante suya y le apunta en la cabeza. Bueno, sí. Bueno. Eso fue igualmente efectivo. Esta era la que me llevaba, ¿no? Sí, pero ¿dónde hay que ir exactamente? ¿Me están siguiendo las moscas? ¿Por qué me siguen las moscas? No. ¿Snake es otaku? Es que sé que hay que ir abajo, pero no me acuerdo cómo se va. Ah, sí, esta la puede. Bueno. ¿Cómo se va abajo? ¿Hay alguna manera de bajar? Estoy volviendo, pero no sé ninguna escena, creo. A ver. Snake entrenó los glúteos, Va. no los brazos como Chris. Vale, ve. Ah, baja por la escalera esa de la derecha. Que no ha bajado nunca. Ah, Sí, creo que ese sitio es el único sitio que no ha bajado. viva. Mira. Raven. Solo por la sombra, ya sabes. Coño, mira que no he destacado, Raven. ¿Te acuerdas quién es o no? El tío de los cuervos, ¿no? Ah, sí, sí. Mírale. Sale en primera persona. Ah, era una figurita. Por cierto, algunas veces las puertas que no se pueden abrir se le puede. Uy, No me he acordado de esto. Punk. qué mal rollo, ¿no? ¿Tienes algo? Nah. A ver, rompe la puñetazo. ¿Cómo se da un puñetazo? Círculo. Vale. Bien. Joder, no sabía. Vale, no sale. Pensaba que era el botón de disparos. Se ha No. caído para adentro. Bueno, pues ahí se deja. Pues acostúmbrate a puñetazos también. Voy a meter en el closet. Apúntale. Bueno. Uy. Vale. Snake apunta a donde le interesa. Por cierto, Adrian, ¿vieron que Persona 3 Reload se volvió el juego más rápidamente vendido a la saga en menos de una semana? Hizo 1 millón de copias. Sí, me ha ido bastante bien. Sí, no me sorprende que haya vendido tanto, pero claro, Me da la Persona cabeza. 3 un remake. Me hubiera gustado que el remake hubiera sido más remake distinto, como Resident Evil 4, que es tan parecido al original. Sí. ¿Vale? Porque ya digo, Yo si no, yo no lo he habría. escuchado demasiado de cómo es el remake. No, está bien, pero claro, el que haya jugado al feo, al normal, pues hay alguna. ¿Por qué Apúntale. le hace la puta llave? A dormir. A ver si alguno te puedes ponerte delante de su cara. Le mete la punta a la cabeza. No es problema de Persona 3 que lo estoy viendo. Ah, no. No hemos dicho nada. No, yo me. Ten cuidado, no veas tampoco el comentario de algo de Persona, que yo así me comí un spoiler super gordo del 3. Ah, Cuando, sí. cuando vi una cosa del 4,
que ya me lo había pasado, pues vi un super spoiler del 3. Ahí. Eso es Qué el bien, primer ¿no? comentario de todo. Y me ha votado. Spoiler, son estudiantes. Mira el spoiler que suelta. Seguro que el 6 es igual. El Persona 3 tiene un 5 de fan. Persona tiene es mucho más conocido que antes. Sí. Lo que pasa Con antes- el 5 ya pasó de ser de nicho a ser popular. Precisamente yo cuando escuché más Persona, en su momento fue en el PlayStation 2, Persona 4, y todos decían que era una maravilla de juego. Que era una... Eso. Y claro, el problema... El tema de inglés y todo esto, es que el juego hay que saber inglés. Uy. Obviamente. Ah. En ese momento, si no, no te O enteras. sea, además que tiene un porrón de texto el juego, Sí, ¿sabes? por Como este para que meterte dice, sin mira. saber. Yo el Okami lo jugué en inglés, pero el Persona es otro nivel. Jugarlo. Grana. Menos mal que ya está en... Sí, bueno, que ya ahora los juegos están más en español. Menos Izatón, no sé nunca. ¿A quién le importan los 6 ataques? Bueno, sí. Entiendo, yo también hubiera querido jugar remake de Persona 3 con los agregados del portable. Es la ruta, si fuera ruta femenina yo lo estaría ya jugando. Y eso, Ya, a mí también me decepcionó que no lo pusieran. Era la única manera que me hubiera interesado jugarlo. el portable, ya digo, lo que me echa para atrás es que me vi una novela visual. Ese tío lo dejaste el caos. Ah, es verdad. Del robar. Garganta profunda, besto waifu de Metal Gear. Uy. Alguien le están con el dentista ahí. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. Snake. Métete en esa puerta de la izquierda. A ver. Vale, por lo menos ya se te ha quedado guarda. Lo estaba temiendo. Ah, ¿debía mirar otro sitio antes o no? Sí, claro, míralo, vuelve atrás. Aquí ya he estado. Ya Me está. va a matarte el tío de las moscas. Ah, el tío de las moscas, es verdad. No se ha despertado el tío de fuera, sí. ¿Cómo agarro esto? Ah, ¿Vas a jugar todos los Metal Gear? no lo sé. Snake, there's another set of infrared ¡Spoiler, sensors in no! place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many conversación la misma, sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do A you la see the harina. thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Espera que voy a leer los comentarios. Yo cuando juego en un juego con ustedes nomás. Adri, ¿jugaron los de 3DS donde se encuentran todos los personajes? No, los de spin-off no. El portal fue para PSP. Sí, yo hace poco vi el manga de Persona 4. Debería leerlo o jugarlo primero. Yo si tú puedes jugar el Persona 4, juégalo. ¿What? ¡Pero si le he dado! Stop kidding around. Snake? ¿Ven? Por eso te dije que te fuera a la otra habitación. Si no, voy a empezar por el principio de la zona. ¿Por qué ha reventado? A ver, míralo un poco, mejor. ¿Qué ocurre ahí?
Bueno. Snake, respond. Snake, Snake. ¡Snake! No, vean lo que me está viendo los peces, Snake. Un rato. No. Bien. Entiendo. Un borrón de sensores. Entiendo. Venga, ahora revienta lo de eso. No te das cuenta el problema. Ahora defenderse un piti. Ese podría. Ese en verdad también sirve. Vale. Hala, reventaste el segundo, no el primero. ¿Había otro? Es que esto está puesto a propósito, Kojima. Ah. ¿Es eso de arriba? Sí. Eso de arriba lo he escondido. Puto Nomura, no Kojima, coño. No mola así también, soltar un mola. Vale, mira, da para otro lado. A ver, quita. Ha quedado uno. ¿Dónde está este? ¿Es eso? La cuestión es culpa, no muere, es comprensible. No sé si es eso. Vale. Yay. Nomura siempre tiene la culpa. Por cierto, Adri, ¿aún recuerdas algo de la historia del primer Metal Gear? A ver, más o menos, sí. Sí. No ha pasado tanto. Sí, yo digo, por eso os recomendaría que si pasase 5 años. Voy a guardar con mi amigo. Espera, ¿son franceses? No, son rusos. Oh, Snake, you want to save? Espera, otro proverbio. A ver. Sí. No sé cuánto tiene él. Hey, Snake, what's hardest won, most easily lost? No It's way. time. Get it? Amazing how relevant these Chinese proverbs still are. Once the moment's gone, it's gone. Except for daylight savings time, of course. That extra hour to do anything you like with every autumn. Gotta love it. I don't believe Then it. again, you lose an hour every spring, so I guess the proverbs are right. Wow, they thought of everything. Did they even have daylight savings back then? Of course not. They knew how to save time. We're the ones that need to be tricked into it. Yeah, but you said... The moment never returns, Snake. Let's not waste it on idle questions. Okay. Ya está. Buenos proverbios. En el calle se ve ese me otaku. Es todo muy ya hoy. Bueno, ¿se puede jugar un... Ah, sí, esa curiosidad ya lo sé. Ya digo, no adelantéis demasiado. Pero... que no, esto no ha sucedido todavía. Precisamente lo de la pistola hubiera sido buena idea que me lo dijera y... Bueno, sé que a lo mejor no estaba, pero no, nadie me dijo nada. Yo que pensaba que te lo encontraba, pero no, era que te lo daba el jefe. Ahí, mira. Ay, ya soy un experto. Tú ves primera persona, pues existe el remake de Metal Gear Solid 1 de la GameCube. Sí. Pues
tienes esa cámara de ponerse primera persona y tiene exactamente los mismos tipos de enemigos, movimiento y todo. No sabía que había un remake. Sí, pues el problema de esa, que algunos cambios de escena y música, era que el juego estaba roto, porque era súper... Va con la música. Supongo que este tiene una conversación especial si la apunta por la espalda. Yo digo, yo nunca he jugado el del remake ese. Pero sé que no es bien considerado para los fans. Y el original está muy bien, realmente. Aunque no haya otro. Lo de Meryl fue secundario, el verdadero romance de Snake es otaku. Aquí yo no estoy poniendo sigilo porque yo confío en Adri. Eso es sigilo. Este soldado de los audífonos sí. Parece que sonaba musiquita al menos. ¿Cómo me cuelo por ahí detrás? Se puede colar, ahora mismo. Déjame entrar. Pues F supongo. Intenta entrar por la derecha. Ah, espera, creo que ya sé, ¿no? Ah, Snake. Vale. ¿Remy? Snake. No me dejan entrar a ningún sitio. Míralo, el radar estaba puesto ya sé como puerta gris, no se puede entrar. Me da igual, yo lo intento. Vale. Ahí, el primer plano del culo. Trasero. Bueno, al menos ya no se lo hacen solo a Meryl. Uy. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Buah, eso es Yes, sir. feo. Bueno. No, La me caja perdí. Snake. Me perdí el primer plano del trasero. Espera, ¿cómo me han visto? ¿Han visto? Buena, Iori. Inútil. Ah, Snake, inútil. Vale. Uno garantiza que te pille. Oh, tío, es que no veo. Es súper pequeñito esto. Adri es fácil, no usa balas de verdad, ¿no? A mí mío. ¿Ha ido a despertarlo? Sí, puede ir a despertarlo, No te hecho de matarlo. Bueno. Ah.
¿Qué está pasando? Granadas, están lanzando granadas. Ah. Te están dando vale. ¡Joder! ¿Cómo pega, coño? Pues ese tío, ¿Me dejas apuntar, por favor? Puto comando de mierda. ¿Puedes disparar como en Metal Gear Solid de correr para adelante y disparar sin parar? ¡Oh! Así que... Ahí te paso con tu ¿por qué no puedo avanzar? Ah, no, tienes que meterlo de esa posición, no puedes llegar más lejos. Dispara, esto es como una galería de puntería. Sí, es extraño este sitio. Creo que voy a morir, es que no puedo apuntarlos a la vez que me lanzan granadas y todo. A ver. ¿Tú de dónde has salido? Yo creía que iba a morir, la verdad. Oh, oh. Bien, Adri, solo te comiste 132 granadas. De verdad que estoy viva. Y encima gracias a un disparo de los tíos menos el tío de la granada al principio. ¿Pues solo era uno? Ahí. Sí, era un tío, el del fondo del todo, el único que te lanza granada. Tú estabas ignorándole. Digo. Who goes there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Hala. No falla. Bueno, me quedo encerrado. The Colonel will be joining you soon, comrade. Sí, si te vas a la esquina y pulsa L1, puede asomarte. Sí, eso todavía más adelante lo Snake, sabrás. are you in yet? Supongo. Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear... If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing.
Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Snake, fotos, botón y fin. Vale. The industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet. Bueno, voy a poner una predicción, pero no es de esta sala, es de otra. ¿Cómo alejo? Guarda la partida. Ah. Lo recomiendo. Otra cosa. Save. Just a second. Vale. The Chinese have a saying. Those who are lost never question a path. Atacón, no tenemos tiempo para esto. And it means that you need to make use of other people's help. Otherwise, you could be in trouble. If you're lost, you don't even know whether a road you come across is a right one. And what's the difference between shallow and deep if you've already drowned? Right? Anyway, the point is that help is always a good thing to accept. So make good use of the codec. Look, this stuff seems nothing like what Mei Ling used to talk about. Hey, she couldn't do better herself. Oh, Dios mío, la primer mayor desafío. We initiated the development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. A un botón de acción en la diapositiva. ¿Cómo? En la diapositiva, ¿puedo tocar el botón de acción? No sé, ¿era en esta o...? No, creo que en esta no. Vale. The shift in the balance of power will mean a new world order. And we, the Marine Corps, will play a central Ah, si os habéis dado cuenta, uno de los soldados estaba en calzoncillo. ¿Para qué? No me fijo en eso. Puedes mirarlo desde arriba. Y lo... Puedes hacer una foto si quieres, que tal vez te lo comenta. Mira los soldados. Arriba, arriba, izquierda. Ahí. Hace zoom, foto. Pues ya eso después se lo envía a otro. Good, es que diga está bien. Ya digo, si le pillan ahora no es, ya digo, ya es en la siguiente sala. No es en esta.
Aquí no había nada. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot. Ah, sí, si alguien se pregunta, este juego salió en 2001. Que así es cosa de internet y archivos en esa época, tú dices, ¿qué? Igual que esa nave voladora. Y ahora eso lo veis como si nada. Envía nudos de Autacon. Creo que podría haberle mandado fotos de la chica esa, de la taquilla. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. Vale, pues aquí con la diapositiva. Move in undetected and make its landing on any shoreline. Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon. Sigue tocando. It is yours to guard. Might be all to think about what that means. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great man. Our Ray is a thing that nature never created. In the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order. And we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of el que no se gira es gay, ¿no? Especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Me ha sacado Ours is not the only military project development, but it cannot be more different in nature. Ah, vaya. Vaya. Lo pone una nota con sin rock. Sí, mira, se va a guardar aquí. Sí, te dije que guardarse porque se guarda el tiempo, Eso lo dije antes. De todas formas siempre te da un mínimo. Si sabes dónde tienes que hacer las fotos, hacer nada. Los soldados.exe dejaron de funcionar porque venían sospechosos. Sí, también estaba el tío hablando, creo que nadie lo lee. Yo no estoy atenta a lo que dice. Me van a ver. Esa sala sirve para... Pero yo tenía que venir aquí, ¿no? No. ¿Y dónde? ¿Cuál era el camino? No. ¿No hay otra sala más adelante? ¿O hay que meterse por debajo? Recuerda que puedes cambiar la orientación de los tipos con eso, ¿sí? Sí, es que he visto que se iba a cambiar solo. ¿Para qué necesitan dos pantallas? Kojima y sus Kojimadas. Ahí está la... We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. El tiempo se ha parado ahora que me fijo. Intruder to the left. ¿Cómo? Intruder in the back. Joder, me asusta el puto juego de mierda. Intruder to the left. Intruder to the right. Uy, ahí sí que te podía haber visto. Bien, a partir de ahora cuenta la protección. Metal Gear.
Optimus Prime. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first Mira, preparatory aquí está measure el taken against the future ordenador. possibility of Ah. ¿Qué es esto? Un ¡Y mi virus. Windows! Bueno, aquí sería, ¿qué era? No, ¿qué estoy diciendo? Windows 98, ¿no? Por ahí. Ajá. Pantallazo verde. So, any codec moments from you, Snake? Me encanta la The versión first extrema. image is... Oh, I don't think we can use this. Esto es Pokémon Snap. Okay, what am I seeing now? I'm sorry, you need to take another one. No, otra madre. Next up is... This is hilarious! This rules. But we can't use it. Get the shots we need. Y los subtítulos ha roto. Next up is... Sí, es otra. More of these? Is that all you think about? Hey, what you like is your business. Just get those Metal Gear pictures. Vaya. Okay, last one's coming up. Pero tenía otro. ¿What? ¿Esa cuándo la ha hecho? Al principio de la escena. Of all people. We need 4 images. One from the front right, the front, and the front Tenlo en left, cuenta, and a close-up of the Marines marking on the prototype. Get the prototype on camera. Venga, vamos. Tienes 3 minutos para hacerlo. O no sé qué te haga jugadas maestras de Kojima. Vale, voy a tener que dormir a ese o con pasar sin hacer ruido, vale. Pues si le duermes y no lo ve nadie, no pasa nada. Uy, quién sabe que iba a disparar el Sharp. Te escucha todo el planeta entero. That is our mission. You will bear that in mind. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. Snake se pondrá... Espera, Snake se pondrá celoso. O otra cosa. Sí, por enviarle fotos de otros tipos de ropa interior. And we cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you see is here to prevent that A mí está un poco pegado, tú. Sí. Se podía tener mucho más lejos. Mira esas nalgas. Madre mía, estáis súper salidos. Todos los comentarios siempre son nalgas. El chat está muy hornio. Once lived in the shadow of the Doomsday Machine. This Metal Gear Ray can bring other Metal Gears under control. Supongo que esto valdrá. And ensure that we never know that fear again. No lo sé. We, the Marines. Que no hay mucho mejor que pueda tomar. Y la de frente la tendré que tomar desde lejos. This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. No sé si me va a dar next tiempo. generation technology such as C4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again. But Ray is the first to deploy it so fully. Yo creo que no me da tiempo. Ray's completion, Marine Corps will lead the way. ¿Dónde está lo de la marina? Military tactics. De frente se ve el símbolo de la marina o algo así. Se te acerca el zoom y ya está. Si quieres enviar esta foto, a ver si te sirve. Al menos. Y como... Let's do a little stretching. Pero voy a tener que repetir todo lo que hemos enviado. Pero se para el tiempo. Porque a veces se para. Right.
Uy. A menos mal puedo saltarme esto. Okay. ¿La pasa la conversación? Rip. ¿No sirve? No. ¿Y cómo no se lo sé. tengo que hacer? Esas fotos apestan, lo que te está diciendo. Pero... Tienes que hacer en la zona de la cabeza. Más bien, la zona a la ¿Y derecha. cómo lo hago? A ver, primero hazle una foto de frente. A ver, ahí la... The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th. Ah, tiene que sonar. El good. However, the NMD Me he equivocado. Pues yo lo de la marina no lo veo. Ven, búscalo por otro lado. Aquí no se ve. Está por otro lado. Sí, ya me he dado cuenta que no se ve. Así que adelante. A ver si me quedan 10 segundos. O sea, no... The anti-ballistic missile agreement. The fact that any development in missile defense would trigger accelerated weapons development has been pointed out from the very beginning. I'm on a roll here. Let's go on a little bit longer. Venga. President Sears me ha dado más tiempo. Sí, sigue haciendo fotos. Voy a ver si desde este ángulo se ve. Queda 3 minutos más, ya digo, tiempo. Un poco más arriba, mira, tienes que ver la cabeza. Pero es que no puedo verlo. ¿Tú no ves la cabeza, el pico que tiene? Hazle una foto de ahí, mamá. Ahí, la cabeza. Bueno, dale una foto ahí, que te lo coges. ¿En serio? Sí, a ver, el tuyo no era muy mal. No, ya cogí el de la izquierda, ya vete al otro lado. Bueno, ¿Se iba a ir a la derecha? Sí, a la derecha. Te falta el símbolo de la marina que está en la lateral. Los laterales. Pero no sé de dónde. Dispara al tío de dormido. Se va a levantar. Ya lo sé, hombre. Le he dado un solo entrepierna. Former President Sears did also act towards reducing the nuclear stockpile while nurturing the NMD concept. It was he who lowered Start 3's ceiling for tactical. Vale, me falta lo de la marina. No Vete muy a la derecha, suyo. A la derecha, por la esquina de arriba a la derecha. Se me dijo al revés. Bueno. Por cierto, chicos, ¿cómo va el Honkai con Penacon? Avanzando la historia poco a poco, Adri avanza más que yo. En ello. Bueno, he avanzado más y tampoco he podido estar tanto. Mira mira un poquito más a la derecha, a ver si ves el símbolo marina. En una esquinita o algo así. Desde ahí, sí. Ahí. Aquí, ¿ves? vale. Ya está, ya vuelve corriendo. Bueno. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear Force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these. Me sorprende que no te han pillado. ¿Ya? No ha pasado la conversación. A mí también me pasó, recuerdo que se me pasó muy rápido. Okay, I'm receiving the images. The first one I'm seeing is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. ¿Eso es derecha? Hostia, ese no es el centro, ¿no? F. And the next one is... We have the shot from the right covered already. You didn't need to take another one. Pues me voy a ir a la mierda, no me va a dar tiempo. The next image is...
You're a pretty good photographer. We can Bueno, le está definitely tapando use this toda shot. la esta. Bueno. The next ones. We have the shot from the right covered Que already. no sabía que era la derecha. Ay, bueno, le da saltar. Ay. Vale, al menos este me lo ha dado bien. ¡No! Síguete corriendo el del frente. Venga, corre un poco, venga. We will proceed out of New York Harbor and conduct top secret field testing of Ray. Shadow Moses has turned public. Más frente, que esto no puede ser. Joder, si me está viendo. Not risk jeopardizing the program on the Es como los tíos se mueven, esto se ha acabado. Ya, yo también lo estaba temiendo. Ay, no pases. A ver. Okay, I'm receiving the images. Okay, first up. Okay, this works. Bien. It's a great front. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. ¿A qué hora tengo que salir? We, the Marines, Vale, will lead the charge into a new world order with Adri, fotógrafo ganó. That is all. Yo no me esperaba que ganase, yo creo que no lo han pillado por un pelo alguna vez. Que ya soy una experta en Es sigilo. que por las pisadas te podían pillar. Ya, por eso he intentado no correr o ir agachado. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. HD. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Gerlukovich. Nobody move. Understood? Ah, bueno, si lo va a devolver, se lo dejamos. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray?
Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Not you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Gloria Arstotska. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. Lale Lule Lo, what? You. Me tengo que tomar ese nombre en serio. I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidas? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ya empiezan las Metal traiciones. Gear only has room for one. Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Ay, todo, pero lanzando la chaqueta. Adiós, señor ruso. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Omae wa mou shinde iru. Nani? Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Whee! ¡Cámara! ¡No! ¡El porno! La idea de explotar un barco dentro de él es buena idea. La verdad es que sí. It's been a while, brother. ¿Qué? Who are you? You know who I am. What? Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? Le ha poseído el brazo. Time. I know what it's like, brother. La No mano. wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Get out of my mind, Liquid! Se ha mordido. ¿Qué cojones?
Ahora él le va a dar un ataque cardíaco aleatorio. ¿Por qué tiene el brazo de Liquid y por qué le posee? Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. No tiene sentido. Ha muerto. ¿Qué fumada es esta, Kojima? Normal. Kojimata. Sí, es una de las Kojimatas. Yo cuando vi el brazo digo, oh, Liquid tenía el cerebro en la mano. Ay, Dios. ¿Por qué esta fumada no me sorprende? Pues ya conoces a Kojima. cierto, ni Adri conseguí a Black Swan. No juegan por mucho tiempo. Yo conseguí también Black Swan, pero después de perder 25.000. Sí, se dejó un montón de gemas y ahora tiene a Welt E2. Sí, tengo otro Welt. Otro... Yo tiré solo un par de multis por si colaba, ya que tenía Kafka. Y por los 4 estrellas que eran muy interesantes. Me llevé un par de Tingyuns, así que ni tan mal. Lo demás ya va para Sparkle. Todo se extenderá dentro de 13 años. Solo te... Bueno. Vamos, Nate, tú puedes contra él. Como no me traigan un lanzacohetes como en los Resident. Hay un anime donde una chica posee a todas las chicas con sus órganos donados. ¿Qué cojones? No había escuchado yo de eso. Ahora llega Meryl con un lanzacohetes. Ah, no, eso espera, eso es en otro juego. Ah, lo del Lali Lulelo, sí, eso... ¿Sí? Eso... a ver, suena a coño. Lali Lulelo. No lo va a escuchar este. Que suena muy gracioso. Otacon, sálvame, mi novio. Bueno. Goflot. Se los va a comer. Obviamente. Pues a nadar, supongo. Saca el Yu-Gi-Oh! Otacon. Exodia, saca Exodia. Snake. Vaya. Qué fumada estoy viendo, pero es que es demasiado épica. Creo que esa es la explicación de Kojima. Mira el Zekrom. N, estás ahí. Snake rápido, trae a Curem y que la absorba. Proceeding as
plan, sir. Bueno, pues ya valiste, Snake. Ah, que se ha ido al agua. Qué buen nadador. Bueno, Snake no va a tener problemas. O sea... Vamos a tumbar tiempo en el agua. A ver, está cerca de Nueva York. Está Zekrom. Confirmamos que este es Ellie. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Mr. President. Porque un mecha haría un mortal de hacia atrás en el agua. Vaya, te quedaste sin novio, Taco. Primero se te muere la novia de los perros y ahora esto. Verdad. No te equivoques con el círculo cuando tocaste la parte final del juego, ¿no? Que nos guardaste. Cállate. Además, estos no son los controles de PlayStation. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son producto de la segunda... Ah, no me ha dado tiempo. Hay una frase genérica. Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. ¿Le ha pasado al presidente ahora? ¿Secuestraron a Ashley de nuevo? Sniper Wolf era la novia de Otacon, solo que ella no lo sabía. $30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands Tiene un nombre muy genérico el presidente. of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. Hola. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Bueno, ya veremos. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning.
I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Que se la roba al otro. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback. El de Snake era mejor. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Bueno, pues ya estamos con nuestro amigo Raiden. Bichos. Bichitos. Pero no es como Snake 7 de ti. Está alejando. No. Me falta más trama para tener nivel de Snake. Sí. Falta que le traicionen 30 personas. Y ya sabemos que el coronel puede ser uno de ellos. Oh, ahí había otra ración parecida. Bueno, me tendré que meter con mis amigos los bichos. Ah, mira, veo con la forma de las gafas. Con razón se quejaron de Raiden, le faltan glúteos. ¿Nada más? No. Joder, me estoy equivocando ahora del botón para agachar. Bueno, ya te puedo explicar lo de Tank Plan. Lo del principio es que si quieres comenzar desde la parte del Snake o la parte de aquí. Ah. Rip. Creo que te puedes dar la vuelta en mitad del tubo, ¿no? Joder, no tenga sentido. Sí, no tiene mucho sentido que pudiera maniobrar, pero bueno. Por cierto, no me ha dicho cómo guardar, ¿verdad? No. No. O sea que no veremos más las grandes cualidades de Snake. Uy. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades,
all his equipment is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. ¿Tengo algo? No. Uf, al menos tengo racio. Es que hablando de los juzgandos. Big juzgando de Big Boss. Segundo Reiner 3 y ya el cuarto es Otacon, porque te ha llevado casi todo el hombre. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Tú sí que eres tonto. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. ¿El coronel también te dice frases inspiradoras, como Otacon? De momento no me deja guardar, así que... ¿Qué quiere, coronel? Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? ¿Qué? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Está diciendo que no, porque no puedo robarle el arma. Dice, no te puedo, no puedo quitar eso. Esa es la razón. Mucha escena. Se nota que esta relación es más fría que Otacon y... bueno, Otacon y Snake. No se pueden shippear. Buena te has llevado, Raiden. Espera, ¿yo tengo que poner algo? Sí, pone el nombre que tú quieres. Que pues, puedes poner Adri o que sea. El nombre otra tocino. Solo hay una opción correcta. Se va a llamar así Raiden o como... ¿Qué cumpleaños tiene Tocino? No tengo ni idea. Bueno, si no pongo el mío. Es verdad, 6 del 6. ¿Y por qué no hay otro 6?
Sí, español, claro, obviamente. Si quieres sí. seleccionar, sí, que después se puede quitar la sangre y eso. Creo que la opción es normal. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Sí, ya he visto esto con Snake. Pues como tú puedes empezar el juego desde aquí, pues te lo explica otra vez. Sí. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him Me suena más guay que Jack. Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. ¡Nuestro aniversario! I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. No sé si es la novia, la hermana o... Uy, se levanta. Vamos a guardar. What's up, Jack? Guardar. Que no le llames Jack. A ver, verdad. Hang in there. Ah, no, no, actualmente no. Uy. Right. The enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Está complicado, coronel. ¡Sí, que estaba a mi lado! Bueno.
Ya, no ha pasado nada. Como inicio de Metal Gear Solid 1 de día. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. Ah, sí. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tank after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Oye, este también es papucho. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? Qué pedazo. The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Tiene unas pestañas de envidiar. El pretty boy. Hola, palomita. ¿Palomita? Ah, gaviota. No sé por qué. Bueno, eso sí pues... son palomas. Ah, bueno. Ah. Entiendo. ¿Qué ha pasado, no? La mierda. Sí, puedes colgarte barandilla en la prueba, porque eso te va a hacer falta. ¿Qué es esto? No, así, pues sí, puedes ponerte en mitad de una barandilla. Eso. ¡Ah! Me he visto. Sí, ¿no? se parece 100 abdominales y aumenta la barra de resistencia. Y aparece. ¿Quieres tocando L1 y R1 a la vez? ¿Era? ¿Cuál es el camino? Mira, una caca. Sí, no creo que me tenga que tirar por aquí, ¿no? A ver. ¿Tú ves? ¿Tienen abdominales, sí. ¿no? Mejor que no, me puedo tirar aquí 2 años. A ver, ¿aquí es por donde he venido? ¿Por dónde habrá venido Adri? Yo me estoy preguntando, ¿dónde estábamos antes? No sé, me siento perdida. No sé qué pasó hace 1 minuto, 2 minutos a la mierda otra vez. Y aquí terminamos todo. Quedamos encerrados con la mierda de pájaro. ¿Por dónde tengo que ir? A ver, ¿tú por dónde has venido? No me acuerdo. Por el ascensor del centro. Tú venías por el ascensor del centro. Así que pero tienes es que no que hay ir por camino. una puerta. Esta puerta está cerrada. No puedo hacer nada. Claro. Ah, sí, está cerrado. Vale, si esa puerta no se puede entrar, tienes que ir por otro lado. ¿Qué otro lado? ¿Pero esto es una puerta? No. Sí, pero también está cerrado. Mira las sombras. Sombra. Sí. Más por la zona mitad superior. Mira la sombra un poco. Y se queda atrapada. ¿No hay algo sospechoso en las sombras? De más a la izquierda arriba. No. Ya veo la pista. Muy pronto. No subí. Bueno, llámalo. Porque te lo diga. Para que te diga la al normal. Ah, espera, este es el de guarda. Ah, no. Good. This is a portable field food source that can be consumed to recover life. Select the ration in your window and push the enter button. You can use it on the spot and regain some life. If you have it selected,
you can automatically consume the ration the moment your life runs out and avoid Sí, eso death. recuerdo. Rations not only provide nutrition, they also stimulate the immune system and lessen psychological stress. Not exactly gourmet, though, is it? Stop complaining, Raiden. Hang in Not there, a Jack. chance. When the mission is over, I'll make you my specialty. Yeah, right. Hmm? No, nothing. Can't wait. Tiene pinta de que no cocina muy bien la chiquilla. Va. Sí, creo que te iba a decir eso. Bueno. No. No. ¿Te digo ya o sé que te llamen otra vez y te dicen que hay algún sitio que puedes pasar? Está por la izquierda arriba. Hay algo por donde tú puedes pasar y no es por la entrada principal. Gaviota, ayúdame. Ya, venga. ¿Por qué? Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. ¿Cómo? Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Uy, pero que casi no se diferenciaba. Right. SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. A ver, normal que no lo se vea, porque ya me has hecho a propósito para que te llame. Te des cuenta. El camarón. El pelo, mío, se mueve. Pelo pantén de Raiden. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Saca tu pistola. Sí. Eso puedes hacerlo, ¿sabes? Eso es lo que... Y puedes disparar, así. ¿Cómo? L1 de mientras estás pegado a la pared o algo así. L1. But it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Te está enseñando cómo se golpea. Por el lado que no esperaba. Bueno. Vuelve para atrás. Es que esto sirve para esto. Para el radar. Que tienes que irte a la pantalla estas para desbloquearlo. ¿Qué pantalla? ¿No era aquí? No, has tocado el ordenador y has desbloqueado el radar. ¿No te vale. Antes? Vale. Eso, ¿qué quiere decirte? No más. Rip. Sí, que tengas una soco. Que avance. Estoy diciendo. Se nota que Raiden no tiene la experiencia de Snake y necesita tanto tutorial. Hombre, es más joven. Snake ya parece que tiene sus años y este parece un chaval de 20 y pico. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. ¿Cómo me vuelvo así? To set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Eso sí, el pelo no se vuelve invisible. Eso importa. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that.
Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it! Cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ajá. Guarda. Por si Jack, acaso. do you need to save? Que no me llames Jack, coño. Sí, Jack. Jack. Eso confirma que no es pelo sino peluca. ¿Te imaginas que está calvo Jack, do you realmente? remember what day tomorrow is? No. Not again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Ay, el pelo está hecho de nanomáquina. Si lo dejan para mañana es probable que rompan. Vale, me ha dicho que necesitaba la granada esta y no la tengo, así que quizás no puedo venir por aquí, ¿no? A lo mejor, creo que a lo mejor es mejor el otro lado. Ahí. La tóxica. Y si lo coge del cuello lo pueden matar también. Sí. Bye. Ah, esto sí puedo. Ah. Algo me dice que no tengo foto. Ahí. Hola. Perdiste la cámara. Oh, vaya. Sí, pero he vuelto a salir a este lado. Sí, pero por este lado. ¡Yay, chao! Ah, mira, las puertas están abiertas. Sí, he visto que había un enemigo además por ahí. Sí, como vaya, como baja la escalera. Hola. ¿La cruza? Ah, vale. Estoy pensando, no explota. Hola. Hay un camino por abajo también. Este sitio es peligroso. Más raciones. Sí, me están diciendo que la cosa se va a poner... Ah, pues ya tengo pistola. Por fin, porque sin mi pistola. A ver, ¿cómo era lo de asomarse? Ahí.
Uno es ese. Y otro se puede disparar directamente. Como salir como cuadrado, los juegos hacia un círculo. Toca disparar, como si fuera a disparar. Ahí, ¿lo ves? Y tú puedes apuntar. Sí. Bueno, apuntar no puedo. Sí. Eso, apuntar, sí. Un poco, ya digo, un poco raro, pero bueno. No. Ya te digo, este juego que es de los principios del PlayStation 2 también. Sí. Había una revista. La revista. Sí. Hay que conseguir las porno, ¿no? Ay, Raiden Pin. ¿Puedo entrar a algún sitio? Este es parecido al sitio de donde el subterráneo de cuando tenía una llave nueva. Tienes que volver. Hola. Sal de la sala. No pasa nada. ¿Había un tío ahí? Sí, pero ha pasado así. A mí no se te ha quedado guardar la pistola si te mata. Ah, vale, este es para mirar a la derecha y el otro es para mirar a la izquierda. Ahí Adri adaptándose. Ostras, que tengo, tío. Sigilo 100. Y este sitio un poco asco porque el radar está escondido. Ese tema adelante. ¡Ah! ¡Estoy disparando! Uy. ¡Uy! Esto es un ejército, creo. ¡Corre, Raiden! Bueno. También vamos a volver al mismo sitio, pero por abajo. Uy, hola. Te leíste vive, que es lo importante. De alguna manera, sí. Vale, No. consigo el softcom. ¿Puedo saltar? No, es que esto se tiene desde arriba. Me estaba llamando. Jack, are you okay? ¡Que no me llamo Jack! Jack, tell me you're okay. I'm all right. It was a close one, though. Oh, good. I didn't think it would be this tough. Hey. It's the helplessness of it, you know? Just watching with no power to help you. It's like having a ringside seat at a boxing match, but much worse because it's someone I love and the stakes are... Rosemary, maybe this was a miscalculation No, no lo on my fue. part. Selecting her wasn't the wisest choice. No. Típica novia tóxica. Siempre es tóxica. I will see this through with you. Rose? We fight together, okay? You have nowhere to run. No huirás de mí. Rosemary, you're not obligated to continue. You know that. I'm all right, sir. Raiden, how about you? I'm good. Then the mission goes on. But Rosemary, there's one thing you need to understand. Sir? His name is Raiden. Por favor. Yes, sir. I understand. En cualquier momento interceptan la llamada y le descubren hasta el nombre del perro. ¡Joder! Bueno, ya matadme, por favor. Jack, what's going on? Answer me. Ahí está. Jack. El cuerpo de... ¡Jack! ¡Jack! ¿Por qué Jack? Oye. Ay, Dios.
por abajo. Quiero salir de esta sala. ¿Puedo entrar en algún sitio? No, en esta sala no, solo sirve para la pistola. ¿En serio? Irte de aquí. La pistola, como no sirviera la pistola. ¿Pero para qué he venido aquí entonces aparte ¿Para de...? tener la pistola? ¿Pero hay otro sitio que puedo ir? Sí. Al principio donde estaba el salón de la oficina, el sitio de la izquierda. Si mira, ¿no tienes un mapa o algo? ¿En serio? No. No, creo que no puedo ver el mapa completo. Supongo que tendré que lanzar otra vez la chaff, ¿no? Sí. Bueno, si está eso y te está viendo, que se está por arriba o por abajo. ¿O no? Mira el mapa, el radar, ¿lo ves? Ahí está la dirección de esa cosa. Creo que lo voy a lanzar. Vale. Bueno, ahí tengo el mapa de Google, ¿le sirve? Dura mucho más, que el del Metal Gear. Presiona Start. ¿Eh? Ese es el mapa. ¡Ah! Sí, tú has pasado por la zona a la derecha y claro... ¿Cuántos hexágonos? Ese es tu mapa. Yo digo, sabía que estaba ese, pero no me acordaba. Claro, tú puedes ir por la zona de la izquierda. Por el... Es que ya no me acuerdo. Ahí sí. Uy. Bueno. ¿Había un camino por la izquierda, decía? Sí, si miras el mapa aquí debe haber otro. ¿Cómo me he visto? No, para izquierda no, por abajo, derecha, arriba. Izquierda. Pero izquierda arriba. Sí, quédate ahí. Te curas también, ¿lo ves? Tienes que encerrar el armario. Uy, hola. ¿En serio? ¿En serio? Mira que me maten, por favor. Nomás que no también te... ¡Ahora te cagaste! Me ha pegado puta puerta. No, this isn't happening. Jack, you have to answer. ¡Que no me llame Jack! ¡Me da toque que me llame Jack! Me pone nerviosa. Le ha dicho el puto coronel 7 veces que me llame Raiden. Jack, no. Como una apuesta, yo quiero la próxima que ir a Rosemary. Jack o Raiden. A ver, izquierda arriba. Hay una puerta roja. Vale, tranquilo, Onion. ¿Pero cómo me ha visto? ¿Cómo coño me ha visto? Pero si está mirando al otro lado. Ay. Este es el camino. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over ¿Te the imaginas side. que se ocurre y se cae? Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Sí, pero la peluca sigue siendo visible. Ay, Dios, bueno chicos, creo que vamos a ir dejando esto por aquí, que llevamos casi 3 horitas ya. Sí, se avanza más. Tengo que llamar a esto otra vez. Jack! Is that you? Guardemos. Rose, are you okay? Yes, thank you. It really scared me at first, but I think I've gotten used to it. I'll be behind you all the way, so don't worry. I guess women really are strong. Not quite. It's not women that are strong, it's me. Just as long as I can count on you. Actually, that's not true. It still scares me to death. But I'll be strong. I'll try. For you. Good luck.
Ay, bueno, no sé si hay alguna manera de volver al menú inicial, creo que no. No. Pues lo dejamos aquí. Pues nada, chicos, dejamos aquí A este ver, primer... si puedes hacerlo, ¿Qué? que es matarte y volver a tocar No. Espero que lo hayáis pasado bien con este primer directillo de Metal Gear 2. Bueno, Solid 2. Ya sí, es. Lo continuaríamos ya para la semana que viene, que por cierto, la semana que viene sería en domingo, porque el sábado no estoy disponible. Así que sería a la hora de siempre, 6:30 de la tarde de España, pero en domingo en vez de sábado. ¿Qué? No puedo con los nombres Jack y Rose. Estoy esperando que suene la música del Titanic en cualquier momento. Espera, se llama... Ostras, no me había fijado. La chica del Titanic se llama Rose. Yo seguro está hecho a propósito. Kojima le encantan las películas. Sí. Ahí mete referencia. Pues nada, chicos, nos vemos prontito. Mañana en el canal subo el siguiente vídeo de Little Woody Chuchus. Y nada, pues que paséis muy buena tarde, noche, lo que sea desde donde nos estáis viendo. En el siguiente veremos más cosas de Jack o Ryder. O como sea. ¡Jack, no! Y F por Snake no va a estar muerto. Pero ya descubriremos qué ha pasado con él. Así que nada, chicos, hasta luego. Hasta ahora.